gracias. El acta de la sesión número 9 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta número 10 queda a disposición de las señoras y señores diputados para que puedan revisarla. Señor secretario, ¿no es cierto? ¿Tenemos cuenta? Sí. Señor presidente, se ha recibido comunicación de la Subsecretaría de Pesca por el cual hace llegar la excusa del subsecretario por estar fuera de la región con actividades previamente agendadas. En segundo lugar, comunicación de la ministra de Medio Ambiente excusándose de asistir a esta sesión debido a que el tema en tabla se refiere a un asunto que está siendo conocido por la Corte Suprema y respecto del cual existen recursos judiciales pendientes. En tercer lugar, correo electrónico de la Sociedad de Pescadores Artesanales de la región de Aysén, mediante el cual solicitan exponer en relación a la paralización de las adjudicaciones de área de manejo de recursos bentónicos y sus renovaciones. Otro oficio de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura en respuesta a la varazón masiva de merluza en la comuna de Tomé, región del Biobío. El seguido oficio del subsecretario de Pesca por el cual da a conocer que la consulta realizada a esa subsecretaría en relación a aclarar los desembarques de recursos GIDA de diciembre de 2017 y enero de 2018 en la octava región ha sido derivada a la Directora Nacional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, cuyo organismo tiene la competencia sobre la materia. Finalmente, correo electrónico de la Cooperativa Artesanal de Coronel, mediante el cual solicitan exponer sobre la problemática de su sector ante el eventual cambio en la legislación pesquera. Eso es todo la cuenta, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Don Jaime Toa, por favor. Gracias, presidente. Secretario, yo pediría que se insista en el oficio porque pasó más de un mes y... ¿De cuál oficio estamos hablando? Del de las irregularidades en la pesca de jibia en la región del Biobío. En el punto número 5. Sí, que nos están comunicando que a su vez se derivó a Senapesca. Y entonces, vamos a reiterar entonces ¿lo reiteramos? Por ¿Sí? favor. Así se acuerda. Ofrezco la palabra, don Jaime Jorge. Brito. Jorge Brito. Estoy poniendo confundido con... Está bien. Oiga, presidente, el 4 de abril, en presencia acá del director del subsecretario de Pesca, yo solicité una información en torno a unas toneladas de merluza encontradas en la octava región, ¿verdad? Y una estadística. Después reiteramos esa solicitud hace una semana, dijo que la envió, pero no envió lo que solicitamos, que es la estadística justamente. Entonces me gustaría ver que la comisión reiteráramos, después de 2 meses y algo ya, de la primera solicitud, de conocer la estadística de situaciones similares ocurridas en las costas de nuestro país. Eso es, presidente. ¿Les parece? Lo reiteramos entonces, para que seamos más claros después de la sesión, pues hacerlo con secretaría, claro, ¿sí? Claro, en la redacción del documento. Que se complemente la información. Falta una parte de información. ¿Sí? Claro, el oficio fue en 2 temas. Contestó uno y falta otro. ¿Así es, señor Brito? Así es, presidente. Muy bien. No opino más sobre eso. Sobre la cuenta ofrezco la palabra. Entonces, bueno, tenemos la excusa del señor subsecretario, que no puede venir, ¿no es cierto?, porque está fuera de la región. Comunicación de la ministra del Medio Ambiente, que se excusa debido a que el tema en tabla se refiere a un asunto que está siendo conocido por la Corte Suprema, respecto del cual existen recursos judiciales pendientes de resolución. Así es. Así es que, señor secretario. ¿Tiene toda la razón la señora ministra? Efectivamente, hay un recurso de reposición pendiente al fallo de la Corte, de la excelentísima Corte Suprema, presidente. Y este es por el tema que tenemos también a nuestros invitados. Así es. Y nuestros invitados, a pesar de que haya entonces un asunto que está siendo conocido por la Corte Suprema respecto del cual existen recursos judiciales pendientes, ¿se pueden pronunciar sobre la materia? ¿O tienen que tener o adoptar la misma actitud de la señora ministra del Medio Ambiente? Eso va a depender, va a ser un resorte de la comisión en cuanto a tocar temas de fondo que está conociendo la Corte Suprema, el Poder Judicial, y no transgredir el artículo 76 de la Constitución. ¿Qué es lo que dice el artículo 76 de la Constitución, señor secretario? Para que tengamos bien claro qué es lo que podemos hacer al respecto, porque si la señora ministra del Medio Ambiente se excusa, ¿no es cierto?, con un argumento que nosotros estamos aceptando, no entiendo, ¿no es cierto?, por qué ese argumento no se hace. ¿Hay alguna opinión al respecto de alguno de los invitados, no? Por lo tanto, no tendrían problema en participar ahora en la sesión. ¿Ya?
A ver, vamos con el artículo. Al inciso primero del artículo 76. La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y hacer ejecutar los juzgados, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, abocarse causas pendientes, revisar los fundamentos, contenidos de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos. Perdón. No sé si ustedes me pueden orientar o aclarar. ¿Cuál es la situación entonces que la señora ministra del Medio Ambiente reclama o se excusa si no estamos abocados a conocer de ninguna causa pendiente? Solamente queremos saber cuáles son las medidas que están adoptando las instituciones o personas que van a participar hoy día, ¿no es cierto?, de este tema. ¿Dónde estaría el punto? La situación es la siguiente. Nosotros estaríamos obrando en relación a un fallo que no está firme o ejecutoriado. De manera que en ese caso, en caso de que se revierta el fallo, que se acoge el recurso de reposición, todo lo obrado en la comisión estaría de más. Señor secretario, ¿nosotros nos estamos abocando a conocer de una causa pendiente? Tendría que ver el tenor en que se desenvuelve la comisión. Mi opinión es que no nos estamos abocando a conocer de ninguna causa pendiente, señor secretario. ¿Ya? Perfecto. Por lo tanto, yo voy a solicitar que le reiteremos el oficio de la señora ministra del Medio Ambiente y que venga para acá, ¿no es cierto?, a contarnos y a informarnos acerca de la situación que nosotros le planteamos. ¿Les parece? Correo electrónico de la Sociedad de Pescadores Artesanales de Aysén, donde solicitan exponer en relación a la paralización de las adjudicaciones de áreas de manejo de los recursos bentónicos y sus renovaciones. Los invitamos para el primer miércoles de la próxima semana. No sé cuántos tenemos, señor secretario. ¿Tenemos 8 ya? Yo creo que ya no los podemos invitar, ya, pues ya el otro día invitamos a 8 y pudimos recibir la opinión de 5. ¿No es cierto? 5. No, por eso, pero el primer miércoles a la vuelta de la distrital. ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo dejamos pendiente para la próxima? ¿Lo dejamos pendiente para la próxima o convocamos a una sesión extraordinaria el lunes en Santiago para escuchar? ¿Cómo está el ánimo, señores diputados, señoras diputadas? 2 feriados, entonces ya no tenemos lunes para convocar, ya no importa el ánimo. A ver, ¿cómo lo hacemos? Lo otro sería, como muy bien me indica el señor secretario, si hubiese voluntad para escucharlos a todos, prorrogar la sesión, ¿ya? O sea, que en vez de que termine a las 6 de la tarde, podamos terminar a las 7 de la tarde. No hay problema. O a las 6:30. Sí, no, yo no tengo ningún problema. Lo que pasa es que la organización del tiempo para el respeto a todas las personas que van a exponer es la que yo creo que debería abocarnos más allá de quiénes son las personas que nos van a exponer. Obvio, sí. Y en ese sentido, a lo mejor una solución es ver si no tiene premura de tiempo, evidentemente todo tiene premura, pero si se puede poner en la lista para la siguiente sesión que nosotros recibimos en los primeros lugares, para no hacerlos perder el tiempo y no venir, porque si vamos a estar hasta las 7, a las 8, y después parte la mixta. Y también. Si nosotros pudiéramos, por ejemplo, atender y recibir a, por ejemplo, organizaciones que vienen de lejos. Imagínense que ellos vienen de Aysén, ¿ya? Y que nosotros pudiéramos recibirlos a organizaciones que vienen de fuera de Valparaíso o de Santiago y pudiéramos luego hacer una excepción en las sesiones legislativas que tenemos e invitarlos ahí a los que son más del centro, no sé. ¿Podemos hacer algo así? Porque si vamos a invitar a los de la región de Aysén, o sea, tenemos que escucharlos, claro, ¿ya? ¿Te parece que podamos organizar de esa manera? Lo priorizamos de esa manera. Muy bien, entonces invitamos a la Sociedad de Pescadores Artesanales de la región de Aysén al primer miércoles después de la semana distrital. La fecha la tiene el secretario. ¿Les parece? Muy bien, oficio de la Subsecretaría de Pesca en respuesta a la varazón masiva de merluza de la comuna de Tomé, región del Biobío, en respuesta a la varazón masiva de merluza. El oficio se lo podemos entregar a cada uno de los señores diputados y diputadas. ¿Ya? Muy bien, señor secretario, usted le da copia de eso. El oficio del subsecretario ya dio lo de Jibia, algo hicimos con la Jibia recién, parece, que el tema ya. Y después tenemos el correo electrónico de la Cooperativa Artesanal de Coronel, mediante el cual solicitan exponer sobre los problemas de su sector ante el eventual cambio en la legislación pesquera. ¿Ese qué número sería ya? ¿El 9º? ¿El 10º? 9º. Y este de Coronel.
Señor secretario, ¿tiene por ahí la lista de los que tenemos? A ver, para que todos sepan qué es lo que tenemos, ¿no es cierto? ¿Quiénes nos han pedido audiencia? Nos pidió audiencia la Multisindical Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Industria Salmonera y Ramas Afines. Bueno, de Beni del Sur, ¿ya? Y van a hablar sobre la plataforma social en la ley de pesca, impacto de la ley Lafkenche para los trabajadores de la salmonicultura. Después está la Federación de Trabajadores Pesqueros, FETRAPES. No los recibimos a ellos, ¿no? No, ya. FETRAPES, que también es bueno. FEDEPES. Marta Espinosa no viene siempre con nosotros, ¿no? Sí, pero no fue recibida en la ocasión en que tuvimos. Pero parece que yo tuve una audiencia después con ella. Pero está al final de la lista. Ya, después tenemos Federación Nuevo Amanecer de Valparaíso. A ellos les podemos pedir a Valparaíso, ¿no es cierto?, que fijamos una fecha distinta a la que tenemos acá. Sindicato de Trabajadores de Empresa Congelados Pacífico, que ha sido, o le han solicitado al diputado Francisco Undurraga que pueda venir. Sí. ¿Ellos son de dónde? Creo que son de la octava, sí. O sea, también son de la octava, ya. Wow. Sindicato Pescadores Independientes y Asociados del Río Maule. Sociedad de Pescadores Artesanales de la región de Aysén. Y la Cooperativa Pesquera Artesanal de Coronel. O sea, están aquí incluidos. Estos serían estos 8. ¿Más quién? Cooperativa Artesanal de Coronel. No, porque está aquí puesta. No, está puesta. De Aysén. ¿De Aysén no es esta sociedad de pescadores artesanales? Sí, ya están ya. Aquí están los 8. Cerramos la lista en 8. ¿Te parece? ¿Te parece? Ya, cerramos aquí la lista en 8 y entonces los invitamos a todos ellos a participar. El resto yo creo que ya no vamos a poder hasta después, ¿ya? ¿Le parece? Muy bien, señor secretario. Muy bien. Entonces, en la orden del día dice, ¿no es cierto?, que tenemos: la presente sesión tiene el propósito de escuchar sobre la forma en que se cumplirá la resolución judicial de la Excelentísima Corte Suprema recaída en el recurso de protección interpuesto a raíz del vertimiento en el mes de marzo del 2016 de, dice aquí, 4.659 toneladas de salmonídeos en la región de los lagos, que obliga a la adopción de una serie de medidas de acuerdo, ¿no es cierto?, con lo que en esa sentencia se señala. Nos acompañan la Seremi de Salud, bienvenida, la Seremi de Salud de los Lagos, ya es y encargada de María Roja. Tú. Entonces, Cristina Hernández es nuestra Seremi. Bienvenida, Seremi. Entonces tú eres Scarlett, siempre hay que ponerle un poco de Scarlett, y tú eres la Seremi. Usted, perdón, ya, Cristina. Ella es la Seremi Scarlett Moore, y yo soy Cristina. Creo que me están engañando ustedes. Bueno, pero aquí tenemos entonces a la región de los lagos y ellas nos dirán, ¿no es cierto?, quién es quién cuando ellos hablen. Y entonces tenemos a don Jaime González, que asesor del Ministerio de Salud. ¿Está don Jaime? Allá, está bien. ¿Ah? Exactamente. ¿Pero don Jaime? Sí. Ah, ya. Y tenemos también a Andrea Rivera, y a Silvia Baeza, allá también, ¿ya? Entonces, que nos van a ayudar en este tema. Empezamos entonces con ustedes. ¿Nos permites que empecemos con salud? ¿Ya? Muy bien. Entonces le voy a ofrecer la palabra, el tema ya lo saben y ustedes nos pueden contar, ¿no es cierto?, qué es lo que se está haciendo al respecto, sus comentarios sobre la sentencia si quieren. Ustedes nos pueden contar. Entiendan que tengo también un tema con eso, o sea, no es ya, pero la sesión es para todos los miembros de la Comisión de Salud que están aquí, ¿no es cierto?, con ganas de escucharlo. Le lo que pasa es que la votación me dejó medio... me dejó medio groggy. La votación me dejó medio groggy hoy día, ya. Pero yo voté bien, sí, ya, vamos. Bueno, muchas gracias, presidente. Entonces tú eres... Scarlett Mold. Scarlett. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, presidente, y buenas tardes al resto de la comisión. La verdad es que yo como Seremi de Salud de la 10ª región, a contar de marzo del 2018, vengo a dar cuenta de las distintas acciones que se realizaron en el evento Mortalidad Masiva el año 2016 y, de acuerdo a lo solicitado por esta comisión, a entregar cuáles son las acciones y cuáles van a ser, de acuerdo al fallo de la Corte Suprema, aquellas acciones con las cuales vamos a trabajar en forma coordinada para evitar la situación nuevamente o controlar un evento como este. Desde un poco contextualizar,
yo sé que han tenido presentaciones, pero quisimos también dejarlo claro que la región de los lagos representa la principal zona pesquera y acuícola del territorio nacional. En sus costas vive la pesca artesanal y en todas sus categorías y la industria acuícola. En el caso de la pesca artesanal, en esta región se concentra el 40% de los pescadores bentónicos del país. Como es de público conocimiento, ¿no es cierto?, el año 2016 hubo un evento que llamamos evento FANQUE, floración de algas nocivas, que consistió en la proliferación de la microalga pseudochatonella, y que ocasionó, obviamente, un aumento repentino y progresivo en la mortalidad de los salmones de los centros de cultivos de la zona. Bueno, una imagen un poco de la situación. Aquí lo importante es de contextualizar es cuán impactante fue el punto de vista que fueron 14 las empresas afectadas, pero 45 los centros de cultivo en los cuales hubo mortalidad masiva. De ellos, la cantidad de salmones muertos superó los 25 millones de unidades de salmones, que corresponde al 10% de los salmones de la producción de engorda de la zona, y que a nivel de toneladas correspondía a cerca de 40.000 toneladas de salmones muertos. La especie principal, bueno, aquí la imagen no es muy buena, no juega, pero un poco de marcar que la zona que más fue afectada es la zona del seno del Reloncaví. La principal especie afectada fue el salmón del Atlántico. ¿Qué nos concentra aquí? Es que existe un fallo de la Corte Suprema el 22 de mayo que en segunda instancia acoge el recurso de protección interpuesto por los pescadores de la zona, mariscadores de orilla, entre otras agrupaciones, en contra de los servicios, en este caso, y dentro de aquellos de los servicios o autoridades competentes, la Seremi de Salud de los Lagos. E instruye que estas autoridades adopten en el plazo de 2 meses, ¿no es cierto?, medidas preventivas, correctivas y de coordinación de todos los procedimientos, los que cada uno regimos de acuerdo a nuestras competencias, y que con esto nosotros propendamos a tener una reacción obviamente oportuna y eficaz para evitar riesgos, en este caso la salud de la población, ¿no es cierto?, y daños en el medio ambiente. En base a esto es importante contextualizar aquellas competencias que nosotros como Seremi de Salud y como autoridad sanitaria tenemos respecto del tema. Y aquí hay dos normativas que nosotros nos rigen, que son con las cuales trabajamos y con las cuales se acciona en este caso. Una está asociada a un decreto supremo 189 que tiene que ver con residuos, en donde la autoridad sanitaria tiene que velar porque todos aquellos lugares de destino final, en este caso vertedero, cumplan con la normativa sanitaria básica que evite riesgos a la salud de la población. Y en el caso de la mortalidad de salmones propiamente tal, en este caso, ¿cómo se realizaría el ensilaje, que es esta famosa masa tratada, ¿no es cierto?, con componentes químicos, para tanto disminuir volumen y en el fondo tratarlo y evitar la producción de ácido sulfídrico, que es uno de los agentes químicos que produce esta masa orgánica y sus agentes tóxicos, y cómo este material ensilado se transporta y llega a vertederos finales, como sin producirse contaminación, que esto tiene que ser en camiones especiales con resoluciones sanitarias, estancos para evitar derrames, etcétera. Y también el otro ámbito que a nosotros nos compete tiene que ver con el Decreto Supremo 594, que tiene que ver con la salud ocupacional, ¿no es cierto? Y en el fondo nosotros teníamos que velar cómo se hacía el manejo a nivel, ya sea de los trabajadores de los centros de cultivo, de los trabajadores de las zonas en este caso las yomas o las zonas donde hacía el desembarque de la mortalidad, y también en los lugares de destino final, llámese vertederos, plantas procesadoras, etcétera. Todo bajo el marco del cumplimiento de este decreto relacionado con la salud ocupacional. Desde ese punto de vista, yo les quería contextualizar lo que se realizó desde el punto, en el fondo, en términos de intersectorialidad. Una vez que se realizó y que sucedió el hecho, hubo un COE regional que obviamente hizo que trabajaran conjunto y se reunieran todas, en este caso, las autoridades y las diferentes direcciones de trabajo involucradas, llámese Senapesca, Superintendencia, nosotros, Gobernación Marítima, Directo de Mar, etcétera. Y con esto verificar primero
cuál era el acto o la situación de las empresas que estaban involucradas, si lo quisiéramos decir en términos bien prácticos, cuál era la disposición en el fondo de los centros de cultivo hacia esta situación y que nos indicaran cuáles eran sus planes de contingencia. Si eso también lo vemos con que el Seremi de Salud de la época también instruyó a que se verificara, obviamente, el cumplimiento del decreto 594 y también se oficiara para que indicaran los distintos centros qué volumen total real era el que estaba afectado. Porque aquí es importante que quede claro que yo sé que hace unas sesiones atrás presentó la directora subrogante de Sernapesca y ella contextualizó y dejó muy claro desde el punto de vista de los tiempos, ¿no es cierto?, cronológicamente cómo se sucedieron los hechos, porque aquí lo que más uno quisiera, quizás después de realizar la situación, quisiera evitar es la latencia entre el inicio del evento y la toma de decisiones o de acciones reales con respecto a qué hacer con esta cantidad, que obviamente favoreció a que su volumen creciera tanto desde el punto de vista de la inmanejabilidad de este volumen de mortalidad de salmones. Desde la Seremi de Salud lo que se realizó fueron fiscalizaciones a los puertos de desembarque, en Calbuco principalmente, donde estaba la Yoma San José, que fue el lugar donde se realizó todo el trasvasije y a las diferentes naves que iban a destinar aquella mortalidad que podía llegar a plantas procesadoras. También se notifica a Directemar y se trabaja con mutualidades y las empresas involucradas desde el punto de vista de las acciones que se iban a realizar para seguimiento y fiscalización del cumplimiento de la normativa de salud ocupacional de todas las personas expuestas en las diferentes áreas. Se fiscaliza y se notifica a los vertederos respecto a la disposición, es decir, si tenían capacidad de recepción, y a la vez cuáles iban a tener que ser las instrucciones de funcionamiento una vez que recibieran esta mortalidad, si es que así sucediera. Obviamente, producto de ciertas fiscalizaciones, también se levantaron algunos sumarios sanitarios. Es importante señalar que en la zona nosotros tenemos de los vertederos o rellenos autorizados, 3 tienen autorización para residuos industriales. En la época que sucedió esto, la capacidad de recepción de estas instituciones era limitada, como también el tiempo en cual se decidió el volumen total de mortalidad a tratar llegó a un minuto que fue inmanejable. Por eso que después les voy a mostrar un cuadro donde la proporcionalidad entre lo que se fue a vertedero, entre lo que se pudo tratar en plantas procesadoras, no pudo ser cubierta por esas 2 vías que debieran ser, a partir de ahora, después de los trabajos coordinados, los destinos finales de cualquier mortalidad de salmones y que el verterlo a nivel marino no sea una opción, sino que siempre tengamos nosotros cubiertos, tanto en vertederos, en plantas procesadoras, posibles disposiciones finales de otras mortalidades. Aquí yo les hice un cuadro que no sé si quieren que lo detalle en específico, pero habla de la fecha y la acción realizada en la fecha. Yo después, si usted quiere, presidente, yo tengo una carpeta con las copias de las actas que dan fe a las acciones que yo acá detallo, que principalmente se relacionan con las fiscalizaciones que se hicieron a los muelles, a las motonaves que transportaban, obviamente, esta mortalidad, a los trabajos que se hizo con los tripulantes de la motonave, bien digo, con los trabajadores del puerto, en este caso del muelle de San José, y también de aquellas mediciones que marcaban por sobre la norma y que eran de riesgo real, porque hay que contextualizar que en la época que hubo, por lo que a mí me informaron, hubo problemas con cierres también de los muelles por exceso de ácido sulfídrico, por riesgo real. Hubo que varias veces readecuar cómo iba a ser el sistema de descarga en estos muelles, pero eso siempre estuvo en compañía de la Seremi de Salud. Quizás el área, cronológicamente, que pudimos hacer un poquito de mejor supervisión, que es la que ahora tenemos en el nuevo plan de acción, tiene que ver con las plantas procesadoras, que hoy día lo tenemos en el marco de las acciones que vamos a tomar y que se incluyen como plan de trabajo ahora por cualquier nuevo evento.
Es importante señalar, bueno, ahí hay unas imágenes que la PPT va a quedar acá, obviamente, que tienen que ver con el trabajo mancomunado que se hizo ya una vez que se dictaminó el evento, y que es importante destacar que del total de la mortalidad que hubo, las cerca de 40.000 toneladas, el 57%, estamos hablando de en cantidad de toneladas, 22.000, casi 23.000 se fueron a las plantas reductoras, esto quiere decir harinas de pescado, etcétera. El 30%, es decir, más de 12.000 toneladas, se fueron a vertederos, es decir, alcanzaron a tener una disposición final en vertederos y en las condiciones que cumplían la reglamentación, y cerca de 5.000 fueron las que tuvieron vertimiento en alta mar. Ahora, en esa época, las medidas que se adoptaron después del evento fueron encuentros y reuniones entre la industria, organismos públicos, se generaron medidas determinadas por las autoridades sectoriales y marítimas y medioambientales para abordar en el fondo posibles mortalidades masivas, se fijan planes de acción en ese minuto posterior, se realizan reuniones también por primera vez entre los organismos públicos y la empresa privada para también evaluar y sensibilizar en el fondo el real impacto a nivel de riesgo sanitario que conlleva el manejo de la mortalidad. Y lo que es muy importante al juicio nuestro es que se crea un comité regional permanente de marea roja o comité FAN. Este comité, que es dirigido por Cernapesca, es un comité que aquí, señor presidente, yo le voy a dejar la resolución de constitución, donde lo importante de este comité es que se asignan funciones específicas a cada uno de los organismos involucrados. Aquí se señalan cuáles van a ser los campos de acción y las diferentes tareas, tanto dentro del comité como tanto dentro de un evento como este nuevamente. Una vez que esto es lo que hoy día, lo que se hizo y lo que se está trabajando intersectorialmente. Lo que se hizo después de que ocurrió el evento. Exacto. Y un poco lo que yo quería acá trabajar es que, independiente que hubo temas que quizás tenemos que mejorar, hoy día nosotros como Seremi de Salud hemos establecido incorporar a lo que ya existe como comité y que está también consensuado con Cernapesca, ciertas acciones que son acordes a nuestras competencias y que queremos incorporar desde el punto de vista de un plan de acción rápido. Esto un poco tiene como objetivo, yo aquí lo coloco para el conocimiento, que hoy día a nivel de Cernapesca y a nivel de todos los organismos competentes existe, yo sé que a ustedes se los entregaron y se los mostraron, ¿no es cierto?, el librito que se le entrega a todos los encargados de cultivo, que tiene que ver todas aquellas normativas que hoy día rigen y que tienen que cumplir, tanto desde el punto de vista de Servicio Medio Ambiente, Superintendencia de Medio Ambiente, ¿no es cierto?, Directa Mar y Subpesca. Y es en el fondo el marco legal por lo cual todos los centros cultivos se tienen que regir. Y en ello nosotros nos queremos basar para que este plan de acción se circunscriba en este marco regulatorio, ¿ya? Y que en el fondo permita también generar alertas tempranas cada vez que se generen mortalidades que superen las 15 toneladas y que estén dentro de un periodo de tiempo que son los 7 días. El alcance de este protocolo de acción de la Seremi de Salud son los centros de cultivos, obviamente de salmones de la zona, de la región de los lagos. Se basa claramente en la coordinación intersectorial que independiente que hoy día existe a través de un comité creado y establecido, sentimos que ciertas partes de ese comité salud tiene que estar más presente desde el punto de vista de alertas tempranas, de coordinaciones de ciertos incidentes antes de y no posterior a. Lo voy a explicar un poquito más. El marco normativo, claramente que sigue siendo la salud ocupacional, por supuesto, ese es un decreto que para nosotros es muy potente desde el punto de vista de los riesgos reales a los cuales están expuestos todos los trabajadores del rubro. Y obviamente también de la circular 031, donde la Dirección General Directemar establece disposiciones de seguridad en caso de emergencia producto de la mortalidad masiva. Aquí hay consideraciones que para nosotros son relevantes que podamos incorporar dentro de los trabajos que ya se han realizado y que independiente que el
cómo se va a vigilar el desarrollo de la mortalidad de los salmones, que independiente, que se están fijando y se está trabajando intersectorialmente para que no se transforme otra vez en un evento que nos pille de sorpresa con un gran volumen y que la respuesta, independiente que pueda ser rápida y coordinada, pero sea bajo presión. Creo que es importante también levantar puntos críticos dentro de este proceso general. Y ahí es donde para nosotros como salud es importante dejar claro que hay incidentes que se pueden suceder y que hoy día los tenemos, no sé si subestimados, pero no los tenemos claramente identificados ni protocolizados. Que tienen que ver, por ejemplo, ¿qué pasará si nosotros hacemos ensilaje con los agentes químicos y hay derrames del agente químico expuesto? Eso no lo tenemos claro y nosotros lo vamos a dejar establecido en un protocolo. ¿Qué pasa si hay fallas técnicas? Por ejemplo, en la yoma. Se desploma. También tenemos que trabajarlo, porque ahí la exposición al agente químico va a ser enorme. ¿Qué pasa si hay un volcamiento del vehículo que lleva todo el material ensilado? ¿Qué va a pasar con la zona? ¿Cómo vamos a actuar intersectorialmente? Nosotros tenemos que regular claramente los riesgos sanitarios, pero tenemos que intersectorialmente frenar también el tema. Esos son incidentes que yo creo que es importante que, de hecho, la próxima semana, el día miércoles, tenemos reunión de comité general, estamos citados, y los vamos a presentar, ya lo hemos sensibilizado a sus pescas, así que ellos saben que viene esto de parte nuestra, pero estos son temas que también formarán parte dentro del plan de acción que vamos a incorporar prontamente. Por favor. Dentro de este protocolo, para nosotros hay áreas técnicas que creemos que debemos aumentar o concentrar nuestras fuerzas para un evento como el que sucedió. Dentro de eso está el área de residuos, como yo les decía, porque nosotros vamos a implementar, primero que todo, que en un caso de evento como el que se realizó, que esperamos sea de menor volumen siempre, se tenga que caracterizar los residuos desde el punto de vista químico. ¿A qué me refiero con eso? Un centro de cultivo en Gorda tiene diferentes etapas de tratamiento de los salmones. Tenemos que saber en qué etapa están cuando se realiza la mortalidad. ¿Estaban, por ejemplo, con antibióticos? Tenemos que conocer y caracterizar mal el residuo porque ese tiene que ser la base. ¿Para qué? Para que después se efectúe una evaluación del riesgo de dónde va a ser la disposición final de esta mortalidad. Y en eso nosotros tenemos una responsabilidad relevante y es lo que vamos a incorporar. También vamos a incorporar mantener un catastro actualizado de los vertederos autorizados. Es decir, hoy día conocemos, pero necesitamos que cada 6 meses esa información se actualice, de modo de que podamos tomar decisiones rápidas en el caso de una nueva mortalidad. También vamos a aumentar la cantidad de fiscalizaciones a los vertederos industriales, porque hoy día estamos trabajando para mejorar el tema. Usted, presidente, sabe que tenemos un tema en el sur con los rellenos sanitarios y tenemos que trabajar en conjunto para lograr tener mayor capacidad de recepción en caso de disposición final en los rellenos. Queremos trabajar en determinar estas capacidades de las plantas procesadoras. Hoy día nosotros en la región tenemos 4. En el evento de mortalidad hubo 3 que recepcionaron de esta mortalidad. Entonces hoy día nosotros queremos también conocer cuál es la capacidad de esta planta de procesadora, de modo de saber, por ejemplo, cuáles son sus trabajadores expuestos. Esos son datos que hoy día no conocemos y que necesitamos tener. Es un registro de las plantas procesadoras, de modo que a la hora de decidir o tomar decisiones sepamos cuáles son los trabajadores expuestos, en qué condiciones, distancias, etcétera. Es decir, clarificar y levantar esa información. Y, obviamente, fiscalizarlas después. ¿Desde el punto de vista de qué? Del cumplimiento de la normativa de salud ocupacional. Ahora, desde el área técnica de lo que es salud ocupacional propiamente tal, hoy día lo que se hizo, que vamos a incorporar, tiene que ver con esto, con fiscalizar las plantas reductoras. Eso fue una patita que diría yo que faltó y que ahora vamos a incorporar como trabajo, junto a las otras fiscalizaciones, ya sea de los muelles, de las diferentes buques o motonaves que se puedan utilizar y de los centros de cultivos, por supuesto. En resumen, para nosotros hay algunos desafíos que quedan pendientes y que no me cabe la menor duda que vamos a trabajar para en el fondo
poder dar respuesta rápida. Yo creo que aquí no existe ni una autoridad que no tenga conciencia de que el trabajo intersectorial es la forma. Si aquí para nosotros, que creo que lo voy a dejar en la mesa, vamos a reunirnos después con Directemar, existe hoy día esta plataforma que está conectada a la Superintendencia de Medio Ambiente, Sernapesca y Directemar, donde los centros de cultivo ingresan en forma permanente, ¿no es cierto?, sus mortalidades y se generan reportes y hay un manejo vigilado. Cuando se activa una mortalidad superior, se avisa, permiso, voy a hacer uso de esto, el centro de cultivo, ¿no es cierto?, está permanentemente informando y las alertas se desarrollan en 24 horas, pero van a la superintendencia y a Sernapesca. Nosotros sentimos que aquí falta una tercera patita, que es salud. Y eso es lo que queremos incorporar y queremos trabajar intersectorial, que salud sea la alerta, independiente que tenemos un trabajo ya hecho y existe voluntad absoluta del trabajo intersectorial, pero necesitamos que esté oficializado. Porque los tiempos, y lo vimos ya cronológicamente en los hechos, los tiempos pueden sucederse muy rápido y los días pasar y la mortalidad desde el punto de vista de su aumento es muy rápida y exponencial. Por lo tanto, para nosotros esas horas, idealmente que la alerta también sea incorporada a salud. Y aquí, en esta notificación temprana, también quisiéramos incorporar estos incidentes que mencionábamos. Tenemos que protocolizarlo y a la vez hacer el plan de que de la notificación, en este caso a lo que es salud, del punto de vista de salud ocupacional y del tema de residuos, sea lo antes posible. Claramente, yo creo que esto es una enseñanza para todos, que la notificación temprana intersectorial es la clave. Y por último, que sigamos obviamente trabajando lo de la floración algal nociva. Yo creo que con el dolor de nuestro corazón llegó para quedarse. Vamos a tener diferentes tipos de eventos permanentemente. Claramente para nosotros como salud siempre son relevantes aquellos donde la floración sea un compuesto que afecte directamente la salud de la población. Por eso tenemos un trabajo muy bien hecho y mancomunado a nivel de control de marea roja, porque la verdad, y eso quiero que quede súper claro en la comisión, nosotros trabajamos muy en conjunto con Directemar, con Sernapesca y con las autoridades del punto de vista de los planes a nivel de control de marea roja. A nivel de recursos humanos sería imposible lograr toda la extensión territorial que hemos logrado cada vez que ha habido floración de catenela, o sea, marea roja, si no tuviéramos el apoyo intersectorial. ¿Por qué? Porque hay que hacer los monitoreos, realizar el muestreo, hay que llegar a lugares de difícil acceso, eso se hace gracias a la Armada, hay que controlar las naves que quedan adentro emposando marisco, etcétera, etcétera. O sea, la verdad es que, y eso tiene que quedar súper claro, el trabajo que nosotros realizamos es un trabajo intersectorial que funciona, porque no podemos olvidar que la región de los lagos entrega al resto del país el 70% de lo que es la industria mitilicultora al resto de la población. O sea, la región de los lagos es impactante desde el punto de vista de cómo controlamos todos los eventos de marea roja, y en eso el trabajo intersectorial es la única forma de que funcionemos, porque los recursos no nos dan para trabajar en forma aislada. Eso, señor presidente. Muchas gracias, señora Seremi. Doña Scarlett Moll. Usted va... No. Podemos hacer lo siguiente, Javier. Podemos hacer lo siguiente, podemos escuchar a Directemar y luego hacer una ronda de preguntas para que podamos, ¿les parece? ¿Sí? Entonces, a continuación, no crees que no te vamos a hacer preguntas. No se preocupe, presidente. ¿Verdad? Pero entonces vamos a presentar al vicealmirante don Guillermo Luchas Mateo, y al capitán de fragata, don Enrique Vargas, ¿no es cierto?, jefe del Departamento de Medio Ambiente Acuático de la Dirección de Intereses Marítimos, y al capitán de navío, don Rodrigo Ramírez, jefe del Departamento Jurídico de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante. Bueno,
La razón entonces de la invitación es por lo mismo, por la sentencia, ¿no es cierto?, de la Corte Suprema que ya tenemos acá. A cada uno la Corte le dedicó un párrafo, ustedes lo tienen más o menos claro, le dedicó un párrafo a la Seremi de Salud, un párrafo a la Marina Mercante, también, ¿no es cierto?, a la Superintendencia del Medio Ambiente, a todos le dedicó un párrafo. Y en la sentencia dice, ¿no es cierto?, que que en 2 meses se van a entregar una serie de medidas que con el objeto de que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? En términos generales. Entonces, no sé, señor vicealmirante, si usted puede entonces hacer la presentación acerca de cómo se va a cumplir el fallo. Bueno, señor presidente, primero que nada, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los integrantes de la comisión por esta invitación que nos cursara Directemar. Haciendo alusión al inicio, nosotros estimamos pertinente asistir, dado que si bien efectivamente existe un recurso en trámite impuesto, en este caso por Directemar, en lo que a nosotros nos afecta el fallo, que es específicamente respecto a la determinación de ilegalidad de la resolución que emitió Directemar, pero no respecto a las medidas, porque en el fondo creemos que lo importante es las lecciones aprendidas y las medidas que hemos tomado a raíz de este evento que evidentemente públicamente afectó seriamente a la región. Así que por eso estimamos pertinente concurrir y entregar nuestros antecedentes respecto a las medidas adoptadas. Bueno, tenía presupuestado entregar algunos antecedentes generales, pero como muy bien Scal, la Seremi de Salud, lo ha manifestado, en esta parte voy a ser un poquito más rápido, porque evidentemente todos ya tienen conocimiento de este evento, las circunstancias en que ocurrió, solamente hacer énfasis que efectivamente fueron circunstancias bastante excepcionales a nuestro juicio, que llevaron a las autoridades sectoriales y a todos los involucrados a recurrir en ese entonces, en febrero del año 2016, recurrir a la autoridad marítima para que emitiera una resolución o se emitiera un juicio respecto a la solicitud de vertimiento en el mar de la cantidad de mortandad, cierto, de salmones, que muy bien la explicó la cantidad, la Seremi de Salud. Ante esta situación, puesto en conocimiento de la Autoridad Marítima de esta solicitud, nosotros recabamos a un protocolo, el protocolo de Londres en su artículo 8.2, que es un convenio internacional que está ratificado por Chile del año 2012, en el que establece claramente cuál es el procedimiento a circunstancias como esta. Este protocolo establece que ante circunstancias excepcionales en la cual se encuentra en riesgo la vida humana, efectivamente establece el protocolo a realizar, el cual Directemar lo ejecutó mediante un informe que está disponible para la comisión, en el cual se valoran los riesgos que estaba involucrado esa situación. Finalmente eso, más el informe técnico de Senapesca, que es la entidad competente para determinar las condiciones en que se encontraba esta mortandad, digamos que ya superó la capacidad de procesar, como dice la industria o la capacidad local. Directemar emitió esa resolución con fecha 4 de marzo, autorizando, ¿cierto?, el vertimiento de aproximadamente 12,5% del finalmente el vertimiento final que se ejecutó, una parte menor que no pudo ser procesada por la capacidad local. Ahora bien, también es interesante conocer, porque para efectos de todo el accionar de Directemar, efectivamente todos los afectados de diferentes sectores que concurrieron a diferentes entidades del Estado a presentar esta situación, se motivó una investigación especial por parte de la Contraloría General de la República, el cual tomó 3 meses, en el cual tomó todos los antecedentes y finalmente indicó que la autorización otorgada por Directemar se ajustó a la normativa legal vigente. Ese es un aspecto que nosotros, desde el punto de vista de una parte del fallo de la Corte Suprema, es la que está nosotros con un recurso de reposición. Finalmente, en otro aspecto también, contribuyendo a una de las medidas que sugiere, que solicita la Corte Suprema, de concurrir con todas las capacidades de investigación de este tipo de fenómenos para aportar mayores antecedentes en la toma de decisiones. La Armada en general y en particular Directemar cooperó, ¿cierto?, con nuestro público científico Cabo de Hornos, a una comisión dispuesta por el Ministerio de Economía, que hizo un crucero específico para investigar las circunstancias o eventualmente la hipótesis de que este vertimiento que autorizó Directemar hubiera sido gatillante o estuviera relacionado con el fenómeno FAN. Finalmente, este crucero científico y todo su resultado arrojó que no guardaba relación causa-efecto de este vertimiento y también estableció que la excepcionalidad
de esta situación. En el fondo fue un hecho excepcional con las condiciones climatológicas y las condiciones reinantes meteorológicas que se conjugaron en ese minuto para afectar gravemente a la industria en este sentido con la mortandad masiva de salmones. También las autoridades locales de Ancud recurrieron también al Tribunal Medioambiental de Valdivia, también cierto con su posición respecto a que se investigara si efectivamente hubo daño ambiental en esta resolución y después de prácticamente más de 6 meses de alegatos y de presentación de pruebas, finalmente el tribunal determinó que en el fondo no habían alternativas disponibles, como finalmente fue lo que se tuvo que accionar, de vertir esto al mar, de acuerdo al protocolo de Londres, y finalmente también que esta situación era inmanejable y que no se pudo comprobar algún grado de afectación del medio ambiente acuático. Esos antecedentes respecto a las investigaciones que se realizaron en torno a esta situación. Ahora entrando en materia directa, lo que la Comisión nos ha solicitado por parte nuestra de entregar antecedentes. Las lecciones aprendidas son muchas, evidentemente, pero yo quisiera ir numerando los hechos y las acciones que Directemar tomó a partir de la emergencia y que finalmente se van a consolidar finalmente en un protocolo, como mencionó la Seremi, en una mesa sectorial. Primero que nada, inmediatamente, con fecha 2 de marzo, tomada la resolución del vertimiento, se estableció una mesa pública intersectorial de todos los actores que ahí se indican, la Superintendencia de Medio Ambiente, Subsecretaría de Pesca, Ministerio de Salud y Directemar, para empezar a controlar esta situación, establecer todas las acciones conjuntas, coordinar las informaciones a la opinión pública, informar los protocolos que estaban en desarrollo, como también todas las acciones de fiscalización in situ. Con fecha 7 de marzo, la Directemar, en sus obligaciones de compromiso de cumplir la legislación internacional, comunicó a la Organización Marítima Internacional oficialmente el permiso de vertimiento otorgado bajo el Protocolo de Londres para conocimiento de todos los Estados partes, como una medida de transparencia internacional respecto a las medidas tomadas. Con fecha 31 de marzo de ese mismo año, se confeccionó un informe que también es público y el cual también está disponible para la Comisión, con todas las tareas de fiscalización de detalle que realizó la Autoridad Marítima para verificar que el protocolo de vertimiento se cumpliera con exactitud, para lo cual se emplearon medios aeronavales, medios de superficie y tareas de fiscalización, monitoreo satelital, para verificar, como se indica en pantalla. Aquí tengo el verdecito. Como se indica en pantalla, una imagen, digamos, del nivel de control de detalle del posicionamiento de todas las naves que efectuaron el vertimiento en el área determinada en la resolución. Por lo tanto, con este informe lo que pretendemos es demostrar que efectivamente el control y fiscalización de ese vertimiento se realizó en forma multisectorial y en particular por la institución con todos los medios disponibles en la zona. Entre el 10 de marzo y el 22 de abril de ese año, también se aumentaron en forma significativa todas las tareas de patrullaje en el área de jurisdicción con las autoridades marítimas locales, de manera a determinar que de alguna manera había una hipótesis de que habían algunos aposamientos que estaban fuera de control, lo cual nos permitió asegurar, ¿cierto?, que la situación de vertimiento de toda la mortandad que estaba eventualmente informada era la que correspondía al vertimiento a autorizar. Posteriormente, en el mes de mayo, la Autoridad Marítima publicó en un sitio web de la Directemar todos los antecedentes, los informes técnicos para disposición y conocimiento de la opinión pública de lo que se estaba realizando y las resoluciones tomadas, la cual hasta el día de hoy sigue vigente en nuestra página web para acceso de aquellos que les interese, pero también de la Comisión, evidentemente, pero al público en general, y en particular tenemos los documentos impresos por si la Comisión los requiere. Finalmente, entre el 23 y 31 de mayo se hizo este crucero de investigación, como les decía, que es parte de una de las medidas que ha solicitado la Corte Suprema de avanzar en la investigación de este fenómeno. Con fecha de 7 de julio, y ahí ya nosotros emitimos una circular en que informamos también a todos los países partes de la OMI en el convenio del Protocolo de Londres, tanto el permiso de vertimiento como ya las experiencias acumuladas al respecto. Se detalla ahí en la exposición todos los documentos relacionados con esta información que se hizo llegar al Organismo Marítimo Internacional.
Finalmente, el producto concreto que la Directemar emanó como parte de las experiencias acumuladas están radicados en una circular marítima, la número 031-020, emitida el día 16 de diciembre de 2016, que recaba todas las experiencias sectoriales, en este caso de Directemar, a aplicar por las autoridades en general para todos los usuarios marítimos, le hace armadores, centros de cultivos, operadores de nave, capitanes y tripulación, todas las medidas de seguridad que deben cumplir para, en el caso de tener que efectuar un vertimiento, que tal como dijo la Seremi, la idea es tomar las medidas para evitar que esta situación, pero lo que corresponde a la responsabilidad legal de Directemar, de verificar que esa situación se efectúe bajo control sin arriesgar la vida humana de aquellos que operan las naves. Esa circular está ya en conocimiento y con instrucciones de su fiscalización en caso que ello ocurra. Que evidentemente la idea es que en este trabajo intersectorial se evite a futuro. Durante todo el año 2016 se emanaron, como dice ahí, un sinnúmero de instrucciones a las autoridades marítimas con los protocolos rigurosos respecto a la fiscalización y control de la situación de FAN en coordinación con las otras autoridades sectoriales, y se indica ahí en detalle todo lo hecho. Es decir, instrucciones respecto a la coordinación, como dijo la Seremi, es un trabajo que se basa fundamentalmente en complementar no solamente en la responsabilidad que cada uno le compete, sino que las capacidades complementadas para evitar una situación como esta. Control, fiscalización, control de los embarques y desembarques, apoyo a los servicios públicos, tal como dijo la Seremi, la capacidad que tiene Directemar y la Armada para poder concurrir a lugares, cierto, que evidentemente no se cuentan las capacidades de los servicios públicos, están a disposición, y en ese sentido la coordinación es relevante para acudir oportunamente a los lugares que se requiere su fiscalización. Y en general se detalla todas las actividades de coordinación que se estimaron prudentes hacer con los otros sectores del Estado. El día, ya en el año 2017, en enero, las experiencias también fueron difundidas a nivel internacional a través de la Organización Marítima Internacional. Hay una serie a fines del año 2016 y a principios del año 2017 se emitieron una serie de instructivos, dado que el fenómeno, como dijo la Seremi, llegó para quedarse. Así que este fenómeno se siguió presentando en la región. Por lo tanto, tuvimos la oportunidad de poner en práctica todos los instructivos que se generaron a raíz de las experiencias acumuladas en el 2016. El 2017, en febrero específicamente, también en la línea de apoyar la investigación científica de este fenómeno, la institución puso a disposición el patrullero oceánico marinero Fuente Alba, el cual realizó otro crucero un crucero de prospección de FAN en el área del Golfo de Pena, a raíz de una situación, una contingencia que también ocurrió en ese sector del país. Es decir, en general, las acciones y medidas que ha solicitado la Corte Suprema en su dictamen, es interesante hacer presente que no es que se vayan a generar a partir del fallo. Es decir, la experiencia fue desde el momento de inicio de este fenómeno excepcional, en que las autoridades sectoriales, y en particular la Directemar, junto a las otras entidades de gobierno, fueron desarrollando los protocolos que hoy están vigentes. Yo diría que en términos generales este comité de contingencia está formado, está operando ya desde un par de años atrás. Me parece que solamente de parte de Senamesca me parece que falta la creación formal. Tengo entendido que falta la creación formal con todas las responsabilidades sectoriales, pero está operando. Y las medidas preventivas que nosotros hemos adoptado, ya los dije, en la circular marítima, que está vigente de diciembre del 2016, el protocolo que nosotros ocupamos, en este caso del protocolo de Londres, lo hemos especificado a nivel de las autoridades marítimas para consolidar la experiencia de esa resolución que emitimos en dicha oportunidad para el vertimiento de los salmones, y finalmente todos los protocolos para intensificar la fiscalización por parte nuestra de los centros de cultivo y de las naves que eventualmente tengan que operar con este tipo de mortandad, por lo riesgoso para la vida humana y todos los operadores de dichas naves. En investigación científica, bueno, recalcar solamente de que lo solicitado o lo sugerido o lo dispuesto por la Corte Suprema respecto en avanzar en el conocimiento de este fenómeno, ¿cierto? Hemos puesto a disposición los buques que tienen dicha capacidad para avanzar
en el mayor conocimiento de un fenómeno que nos afectó de forma excepcional, como se explicó, y que yo creo que la experiencia está aquilatada, y no solamente aquilatada, sino que están puestas en práctica en los últimos 2 veranos que este fenómeno se hizo presente. Eso es lo que yo quisiera aportar a la comisión, y todos los documentos, informes, están disponibles, no solamente en forma digital, sino que también en forma impresa para que la comisión los pueda tener en vista. Muchas gracias, señor presidente. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias de nuevo reitero, por haber venido. Algunas preguntas simples. Esta no es una comisión investigadora, ¿ya? No es una comisión investigadora. Solamente, ¿no es cierto?, por si acaso, ya, para que no nos vayamos a equivocar. ¿Ya? Pero, obviamente, que estamos muy interesados en saber qué es lo que va a pasar ahora, después del fallo, y estamos muy tranquilos por la cantidad de informaciones que ustedes, Cernapesca, ¿no es cierto?, nos han entregado con el objeto de reaccionar ante un futuro fenómeno, ¿no es cierto?, que ojalá no ocurra. Independientemente del trámite de la Corte Suprema, en algún momento, ¿no es cierto?, ese fallo quedará ejecutoriado. Ustedes fijarán una fecha, me imagino, para en conjunto o por separado, entregar la información que ya está disponible por ustedes, me imagino, ¿no es cierto?, y otras que de repente pudieran creer que hay que, ¿no es cierto?, agregarse. Eso me imagino que va a ser así. Pero en este tema, ¿no es cierto?, en este tema que es tan complejo, este tema ocasionó una movilización social muy fuerte, muy impactante, ya nos tuvo a todos pendientes de lo que estaba allí ocurriendo. Y probablemente también hubo muchas explicaciones para un fenómeno, ya, o sea, quizás lo que más llama la atención es el argumento de que producto de este vertimiento se produce la marea roja, para decirlo en términos más simples. Y siempre va a haber una discusión, y probablemente en el pensamiento de la gente va a ser muy difícil, ¿no es cierto?, cambiar esa posición. El punto es saber ahora qué es lo qué vamos a hacer si esto nos vuelve a ocurrir, porque ustedes mismos, los dos, ¿no es cierto?, han señalado que este fenómeno llegó para quedarse, y probablemente todos estamos de acuerdo, llegó para quedarse. ¿Qué nos ocurre, ¿no es cierto?, qué nos va a ocurrir si vuelve a ocurrir un fenómeno como este? No sé cuántas toneladas serían, pero aquí se habla de 25 millones, 30 millones, ¿no es cierto?, de salmones muertos. Eso debe significar una cantidad de toneladas, más o menos, no sé, 40.000 toneladas, 50.000 toneladas, pensando en que Chile el último año exportó más o menos 700.000 toneladas, ya, para fijar los volúmenes. Los 40.000 toneladas no sé cómo las determinaron ustedes, porque hay algunas que según el fallo todavía andan desaparecidas, que no es cierto, nadie hace mención de eso, no importa, ya, no sé cómo fijamos el número de 40.000, las toneladas que sea. ¿Qué va a ocurrir? Si ocurre un fenómeno como este, donde no vamos a tener lugares con capacidad para recibir de nuevo, ¿no es cierto?, una mortalidad de este tipo, ¿nos va a ocurrir lo mismo? Vamos a entregar de nuevo, ¿no es cierto?, las mismas autorizaciones, vamos a ir a 70 millas al oeste de Faro Corona, creo, ya, y vamos a hacer los depósitos allí de nuevo, o hoy día hay soluciones distintas a eso. ¿Qué es lo que nos podría ocurrir frente a un eventual fenómeno de ese tipo? Porque los que autorizan son ustedes, Directemar. Pero salud, Cernapesca, medio ambiente, tiene también sus propias responsabilidades. Ustedes tienen una responsabilidad importante si esto volviera a ocurrir. ¿Qué vamos a hacer allí en ese sentido? Pensando, ¿no es cierto?, que esto es un tema... A ver, señor presidente, se está poniendo un supuesto... Yo sé que en los últimos 2 años no ha ocurrido. Hemos tenido marea roja, pero no ha habido necesidad, con la mortalidad que existe, no ha habido necesidad de utilizar otros lugares que no sean aquellos, ¿no es cierto? Eso ha ocurrido. Eso es, presidente. Eso es importante dejar claro, que ha habido y se ha enviado a las plantas reprocesadoras. No ha habido necesidad de tomar esta opción. ¿Tiene un volumen de lo que ha ocurrido en los últimos años? No, porque si aquí fueron, ¿no es cierto?, 25 millones, 30 millones de salmones como mortalidad, ¿cuánto es lo que mandamos los 2 últimos años? Tranquila, no.
Sí, a ver, la información que nosotros recibimos que en enero de este año hubo una mortalidad que involucró a algunos centros en el sur, en el área de Quellón, que más o menos era la misma cantidad de lo que se vertió, pero no fue esta la situación, sino que se logró procesar en las plantas reducidas. Pero mortalidad tenemos siempre en todas las plantas, en todas las jaulas, en todas siempre. O sea, no es que solamente en el sur de Quellón no, haya habido mortalidad. Pero digamos de cantidades. En cada centro ocurre mortalidad, en cada jaula ocurre mortalidad, y entonces eso no fue un problema. Se pudo manejar. Hubo un manejo. Señor presidente, solamente, usted se pone en una situación que la que no queremos llegar, porque en el fondo las medidas, pero puesta en esa situación, ¿existe para ello el instrumento jurídico que recoge una circunstancia como esta y que avala la necesidad de aplicar este protocolo, el protocolo en particular? Justamente se pone esas circunstancias, que un evento como este hay que poner en la balanza el riesgo de vida de las personas que operan las naves con esa mortandad bajo esas condiciones. Por lo tanto, el protocolo es el instrumento internacional que está ratificado por nuestro país, que es el instrumento que nos permite establecer un protocolo para el vertimiento. O sea, se va a volver a vertir en un caso que queramos no suceda, que nos pueda ser controlado en términos por la manipulación en tierra o de esta mortandad. Ese protocolo que corresponde aplicar, por eso nosotros aseveramos que fue la decisión correcta en términos de abordar, porque así internacionalmente está contemplado hacerlo en un caso extremo. Ahora, el lugar de vertimiento, ¿cierto?, que es el que se determinó técnicamente de acuerdo a las condiciones de batitermográficas, de profundidad, de corrientes, de capacidad de dispersión, porque esta mortandad masiva de mantenerse en nuestros fiordos y en nuestros canales, evidentemente eso sí pone en mayor riesgo nuestra biodiversidad. Porque no tiene una capacidad de poder dispersar esta gran cantidad de mortandad, y por lo tanto el lugar es el apropiado, es en alta mar. El lugar definido, me parece que lo dijo, digamos, una comisión científica de alto nivel, ¿cierto?, que fue el lugar que evitó, ¿cierto?, o que no se pudo comprobar una contaminación o un efecto sobre el FAN. ¿Hubo un seguimiento del sector, del área donde se depositaron? Hubo 11 operaciones para hacer el vertimiento. Bueno, efectivamente hubo por parte de Senapesca una verificación presencial, es decir, hubo inspectores en cada una de las naves que efectuaron este vertimiento. Por parte de la Armada hubo un control preciso, control GPS, con exploración aeromarítima y con buques de superficie para controlar efectivamente que los buques utilizaran exactamente la ubicación que se dispuso para vertimiento. Y en lo cual, por lo menos del informe, me parece que todas, no recuerdo si, me parece que una nave fuera del área, que eran 5 millas alrededor, es decir, pudimos efectuar un control de quiénes cumplieron exactamente y quiénes no. Y el grado de cumplimiento fue altísimo. Una nave que fue sancionado por no vertir en cercanías del punto, que tenía 5 millas alrededor de la posición. Estamos hablando de 140 kilómetros de nuestras costas. Es decir, el control fue el necesario para asegurar a toda la comunidad de que esa instrucción se cumplió, y aquellos que no la cumplieron fueron sancionados oportunamente. Es importante, señor presidente, también agregar que dentro de las medidas que hoy día se realizan, que tiene que ver con esta información permanente de los centros cultivos a las diferentes autoridades, con las mortalidades que van teniendo permanentemente, y estas se monitorean desde el punto de vista que no pasen las 15 toneladas ni se desarrolle un aumento dentro de un periodo de 7 días. Uno de los objetivos es eso, el poder tener un tiempo acotado para la toma de decisiones. Parte, diría yo, de los temas que siempre hemos conversado a nivel intersectorial que jugó en contra fue el periodo dentro de que se determinó la mortalidad y se empezaron a tomar ya decisiones más radicales desde el punto de vista de enviar a procesadora. Y esto tiene que quedar bien claro, que existen, creo yo, que hay un tema de marco regulatorio que no es menor quizás plantearlo acá, que tiene que ver con el efecto de la voluntad de los dueños o los propietarios de los centros.
Eso es un tema que no es menor, porque todos sabemos que son concesiones que se les entregan a los centros de cultivo. Por lo tanto, hay un tema que tiene que ver con la industria y cómo pudiera afectarles económicamente el tomar la decisión de eliminar, ¿no es cierto?, un volumen X. Y yo creo que por ahí también va el cómo trabajamos a nivel intersectorial también con la empresa. ¿Para qué? Para que se puedan tomar medidas rápidas, para que la propagación de esta mortalidad no les afecte toda la producción, que claramente es un tema, porque cómo el impacto económico les pega a la industria, es lo que tenemos que también velar. Cumplir las normas, controlar la mortalidad y que el impacto económico desde el punto de vista de la industria de los salmones no haga terminar la industria o ver afectada a la industria. Eso es un poco lo que uno pudiera ver y que creemos no debiéramos llegar. Por eso estamos trabajando, porque hoy día existen sistemas que monitorizan eso. De hecho, en la sesión anterior, la directora subrogante de Cernapesca mencionó que cuando se solicitó el informar la cantidad de mortalidad y datos reales, que en el fondo los datos que nosotros manejamos son los datos que se manejan a nivel oficial a través de estos servicios públicos, hubo que hacer uso de herramientas legales para exigir la entrega de la información. Y yo creo que eso hoy ya se avanzó. Hoy día se entrega la información. Y eso también permite tener una variable más controlada, independiente que quizás no pueda ser un modelo predictivo, ¿no es cierto? Porque como buena carga de masa biológica tiene comportamientos que también a nivel de la producción del ácido sulfídrico es un crecimiento exponencial cuando los salmones van muriendo. Bueno, aquí tenemos una bioquímica, ella me tiene instruida de todo esto, pero el impacto real a nivel de la descomposición es tal que realmente requiere de tomar medidas rápidas. Y yo creo que de ese punto, hoy día existen variables que están más controladas. Quizás el asegurar el 100% que un evento de esto no vuelva a ocurrir sería irresponsable. Porque como es un evento un poco que se asocia también a variables naturales, no son todas controlables. Pero sí creemos que hoy día existen ciertas variables y con las que también estamos incorporando, y todo este marco regulatorio que se debiera dar la institucionalidad propiamente tal a este comité de floraciones algales, creemos que nos permite tener un marco mucho más controlado con respecto a las acciones producto del evento y al tiempo que se dan estas acciones, a dar medidas asociadas mucho más rápido y poder con eso controlar, porque todo esto tiene que ver con eso. Mientras más rápida sea la decisión y la toma de decisiones, son más las alternativas, en este caso, de disposición final, ya sea en vertederos o en plantas reprocesadoras, que incluso transforman esta mortalidad no en el producto final de exposición, sino que un producto intermedio. Eso es. Una cosa, y ustedes que tienen entonces hoy día un vínculo fundamentalmente con la empresa, ¿no es cierto?, que entregan información, intercambian conocimiento, ven lo que está pasando. ¿Qué relación o vínculo tienen con las organizaciones, por ejemplo, de los pescadores artesanales? ¿Por qué te lo digo? Porque ellos son los que más reclamaron, los que más se manifestaron y además los más afectados. O sea, si terminamos nosotros todos con Marea Roja, no estoy diciendo necesariamente creando el vínculo, pero lo que comunicacionalmente lo que se señaló, ¿no es cierto?, era esta responsabilidad o no sé, que había sobre eso. Si ellos son los que sufren, los macheros, no sé, de Cucao, bueno, todo en general, todo el mundo, mucho bentónico, recolectores de orilla, ya, pero hubo mucha gente de Calbuco. ¿Qué relación tenemos con ellos como para que estas medidas que se están adoptando en estos comités coordinadores, ellos tengan conocimiento, saben, están incluidos, no sé cómo funcionan? Bueno, la verdad, esa sería una muy buena forma también de llegar a ellos. Nosotros, la verdad, como salud, tenemos una acción muy directa con las mesas de trabajo que se han levantado de acuerdo al manejo de Marea Roja. Exacto. Sí. Entonces, salud en ese aspecto ha tenido muy buenos canales de comunicación instalados con respecto a la asociación de pescadores recolectores de orilla, pescadores, etcétera, tanto en Quellón, en Keilen, en diferentes lugares. Por lo tanto, para nosotros sería mucho más fácil poder llegar con ellos con información. Yo creo que deberíamos usar la instancia de las mesas de trabajo que ya son establecidas. De hecho, en mesa de trabajo nos sentamos con la Gobernación Marítima, con Cernapesca, y trabajamos con ellos desde el punto de vista de cómo trabajamos en conjunto para el control de Marea Roja. Para nosotros ellos son otro actor relevante del punto de vista de hacer conciencia a nivel de controlar la llegada
llegada de desembarco, ¿no es cierto?, de naves de otra parte que pudieran venir contaminadas con marea roja. Por lo tanto, esa es otra mesa que ya está establecida. ¿Qué pudiera hacer para nosotros? Claramente un canal de comunicación, pero tenemos comunicación con ellos. Así es. Yo respecto a eso quisiera concordar con lo que dice usted, señor presidente. Yo creo que nunca va a ser poco o suficiente el esfuerzo para llegar a toda la comunidad la información relevante, porque también son actores que contribuyen a la solución del problema, de alguna manera. Nosotros, tal como se expuso aquí, fue uno de los aspectos difusión de todas las medidas que está tomando la mesa sectorial, de difundirla a todos los actores relevantes, pero yo creo que eso se puede reforzar en el comité como una acción, una estrategia, ¿cierto?, comunicacional, para que dichos actores estén al tanto de los eventuales efectos y alerta, ¿cierto?, temprana de eventualmente la aproximación de un evento similar. Antes que le dé la palabra a Jaime, sobre lo mismo, sobre la parte final. Leí, no sé si en la sentencia, de que más o menos 2 años antes, ustedes me aclaran rápidamente, estoy equivocado, que 2 años antes ya había información suficiente que decía que la temperatura estaba aumentando y que iba a aumentar más o menos en 2 grados, una cosa así. Y que por lo tanto, ¿no es cierto?, la Corte sobre ese parámetro, sobre esa observación decía, mirad, debieron prever, ¿no es cierto?, qué era lo que... Sí. ¿Es posible que eso ocurra, que ustedes sepan, por ejemplo, hoy día tengan alguna idea de qué es lo que nos va a ocurrir en el verano? ¿Alguna idea sobre eso, de que está aumentando la temperatura, el cambio climático? ¿Eso es posible o no simplemente, ¿no es cierto?, no sé, lo vemos 15 días antes si aumentó la temperatura o no? Porque si eso fuera posible, también, ¿no es cierto?, hay una serie de medidas que se podrían adoptar, como creo que lo leí en el fallo, creo, no estoy tan seguro. ¿Eso es posible? Bueno, en el fallo justamente se refiere que al informe técnico, bueno, Senapesca no está presente en esta mesa, digamos, sí, malamente puedo hablar de ello, sí, pero en el fallo en particular determina que el informe de técnico que hizo la institución, Senapesca informa esto. Yo desconozco si es que cuánto información tenía de la temperatura, porque nosotros como autoridad marítima nos tomamos conocimiento de esto al momento que se produce esta muerte masiva que está fuera de control. Pero desde el punto de vista de las capacidades de la Armada, sí, nosotros tenemos a través del Servicio Geográfico de la Armada la posibilidad de construir, y de hecho tenemos una base de datos en la cual se pueden incorporar sensores de temperatura y que podrían contribuir a un conocimiento más amplio del tema. Pero eso estaba en base de la investigación que nosotros estamos contribuyendo con nuestras capacidades, como está solicitado por la Corte Suprema, digamos, avanzar en la investigación de este fenómeno, y efectivamente, tal como usted dice, se puede avanzar en eso. No le veo... Hoy la tecnología lo permite, digamos. No, eso está bien, pero no era 2 años antes, no, me parece que no. Dice solamente, ¿no es cierto?, consigna que entre sus antecedentes, que desde el 22 de febrero de ese año se tenía conocimiento que en el seno de Reloncaví se observaban condiciones climáticas favorables coayudantes de la producción desmesurada del alga denominada chatonela y que provocó la asfixia, pero en alguna otra parte aparece algo parecido. Don Jaime Toa, por favor, le doy la palabra. Gracias, presidente. Bueno, más que una pregunta concreta, tal vez me gustaría saber lo que piensan nuestros invitados. Es una reflexión respecto a una discusión cuya lógica no termino de entender bien. Aquí estamos hablando de explotaciones económicas desarrollada por empresas privadas que naturalmente tienen un encomiable desarrollo tecnológico, crean una cantidad de empleo muy significativo, pero son empresas que lucran, digamos, no son empresas de beneficencia. Y como consecuencia, aquí decimos que como consecuencia de condiciones climáticas inesperadas se ha producido este fenómeno. Bueno, ya se ha dicho aquí que estos cambios inesperados ya no van a ser inesperados en el futuro, sino que ya son esperados o con un porcentaje significativo de posibilidades de que puedan ocurrir. Yo parto de la base que cada una de estas explotaciones presentó un estudio de impacto ambiental, o al menos una declaración de impacto ambiental, que tiene que haber tenido obligatoriamente un plan de contingencia.
todo estudio de impacto ambiental respecto a una actividad sensible como esta tiene que tener un plan de contingencia señalando en caso de suceder tal cosa, cómo la empresa se hace responsable de que no se va a afectar el medio ambiente, la salud de las personas, etcétera, etcétera. Pues bien, este fallo de la Corte Suprema, yo veo que tiene a toda la institucionalidad pública corriendo, como que fueran responsables de esto. Cada una de las instituciones, yo parto de la base que ha incurrido en gastos no presupuestados, comités, planes de contingencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, haciendo un poco de ciencia ficción, el cambio climático va a ser, por lo menos durante mucho tiempo, cada vez más significativo. ¿Qué pasa si las empresas de celulosa, como resultado del aumento de la temperatura o cambios violentos de la condición climática, se produce un fenómeno de inversión atmosférica y empiezan a emanar ácido sulfídrico en el entorno? La institucionalidad pública va a tener que también tener una batería de organismos públicos listos para actuar, o un criadero de aves o de chancho, que también pueden tener fenómenos de esta naturaleza. Entonces, presidente, yo creo que aquí el invitado de honor deberían ser las empresas, que nos expliquen si nosotros como sociedad tenemos la obligación de hacernos cargo de que ellos puedan tener este tipo de eventos y que tenemos que salir entre todos a resolverlo. Yo con esto para nada estoy insinuando que tiene que terminar la producción de salmones, pero cuando se dice que murieron por asfixia como resultado de la presencia de las algas, en la asfixia hay dos condiciones, las algas, pero también la densidad de la población. Son dos factores que juegan. Si vamos a jugar solo con que las algas lleguen o no lleguen y no con la densidad de la población, entonces, bueno, por tanto, presidente, yo lamento que la ministra no está porque estos temas son mucho más responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente, pero no puedo dejar de expresar esta situación que no le veo la lógica, no le veo estrictamente la lógica de lo que estamos haciendo. Gracias, presidente. Muchas gracias, querido Jaime. Un comentario, voy a dar la palabra de inmediato, ya voy a dar la palabra, tengo 3 palabras pedidas. No sé si es necesario que ustedes hagan un comentario al respecto. En realidad estamos hablando de una industria que el año pasado, según las cifras que yo leí, más o menos exportó 750.000 toneladas de salmón, los que reportaron más o menos 4.500 millones de dólares. De eso estamos hablando. Y una industria que inmediatamente de publicado el fallo sale a decir, miren, nosotros no tenemos nada que ver con esto, ¿no es cierto? No tenemos que hacer ni siquiera comentario de esto, porque quienes han sido, ¿no es cierto?, entre comillas, condenados, ¿ya? Son, ¿no es cierto?, otros organismos públicos, ¿ya? Por eso yo hago este comentario solamente para que tengamos presente eso, porque en algún momento vamos a tener que tener una relación con ellos, establecer una comunicación con ellos, ¿ya? Porque efectivamente de quién es la mortalidad es de ellos, ¿ya? De quién es la responsabilidad, probablemente también es de ellos, ¿ya? Le voy a dar la palabra primero a Javier. Camila y Francisco, ¿puede ser? ¿Sí? Javier, entonces te ofrezco la palabra, después Camila Rojas. Gracias, presidente. Bueno, saludar a las visitas y quedamos claramente informados y no me cabe la menor duda que me pareció estar escuchando, perdonen la analogía, pero a bombero disponible para cualquier emergencia. Pero yo creo que deben estar preparados para poder cumplir una misión mayor, digamos, que todo el mundo espera que no ocurra. Pero en base a eso, un poco tomando la idea del diputado Toá, en definitiva hubo varias tesis que se manejaron para poder desarrollar este fenómeno. Uno era la concentración de balsas en el seno o estuario del Reloncaví,
en el cual había una cantidad mayor a la que podía soportar, digamos, el medio ambiente. Y yo no sé, ahí es la Armada la que entrega, digamos, las concesiones o autoriza en alguna parte esta situación. Por lo tanto, con los buques que ustedes tienen de investigación, yo no sé si han desarrollado algún estudio que permita, digamos, orientar esta situación, porque se especuló mucho como hipótesis que había una concentración muy grande de jaulas y eso, digamos, limitó el oxígeno en el agua y por lo tanto finalmente se proliferó, digamos, el alga, más el cambio climático, la sumatoria de fenómenos que van provocando un fenómeno de este tipo. Entonces, mi pregunta va en la dirección de poder tratar de ver cómo se puede evitar uno de estos fenómenos que están ocurriendo, porque si esa es una hipótesis que tiene cierto grado de validez, podría uno razonablemente decir, en este otro fiordo también existe una sobreexplotación. Y eso es lo que me gustaría, si su experiencia, su visualización, tiene algún sentido o alguna lógica lo que estoy planteando. Gracias, diputado Javier Hernández. Diputada Camila Rojas. Gracias, presidente. Gracias a las invitadas y invitados por informarnos. Bueno, a mí me queda bastante claro la exposición que realizan, sobre todo respecto de cómo se reaccionó ante la situación y particularmente respecto de cómo se podría reaccionar en caso de que algo así pudiera suceder con los protocolos, basado en el protocolo de Londres. Sin embargo, hay un punto que me gustaría saber si pudieran desarrollar más, que tiene que ver con el monitoreo y el seguimiento. O sea, en las condiciones que actualmente estamos y que ustedes han investigado o que se dan cuenta de acuerdo a los monitoreos que están realizando, los seguimientos que están realizando, cuál es la situación que se vive hoy día en la región, si pudieran detallar aquello. Y ligado a eso, si creen que es necesario tomar otras acciones también pertinentes precisamente para que esos monitoreos y seguimientos sean incluso más cabales. Muchas gracias, Camila. Francisco Undurraga y usted. Muchas gracias, presidente. Perdón, Muchas gracias, presidente, por su intermedio. En primer lugar, darle las gracias por la asistencia, darle las gracias por las exposiciones y sobre todo que uno que no está tan cerca o no está nada de cerca, digamos, de lo que ustedes realizan en relación a este tema, del profesionalismo que tienen y de cómo han afrontado y enfrentado esta situación provocada, digamos, después de una crisis. Típicamente uno piensa que los organismos del Estado se duermen después de las crisis, cierran las ventanas y esperan la siguiente. Y aquí hay mucho que comentar y no solamente comentarle a esta mesa, sino comentarle a la ciudadanía de cómo ustedes están trabajando, porque creo que es muy potente. Y en ese sentido, quiero hacerle varias preguntas, o no varias, pero un par. Hemos hablado, obviamente, y por eso están citados ustedes, que es qué pasó después de la crisis y cómo enfrentamos una siguiente crisis. De acuerdo a la experiencia de ustedes, ¿se han podido atajar crisis después de lo vivido en el 2016? ¿Existe una institucionalidad desde la cual nosotros podamos apoyar como Comisión de Pesca para robustecerla, para que estas mesas sectoriales sean más institucionales y no sean solo la buena voluntad dada por este bien común, digamos, que les tocó enfrentar a raíz de esta crisis? Esos son mis comentarios. Muchas gracias, diputado Undurraga. Entonces le voy a ofrecer la palabra. Don Bernardo, por favor. Don Bernardo, tienes que hacer eso. No quiero hacer preguntas, pero sí quiero hacer algunos comentarios en relación a lo que hemos escuchado en esta oportunidad. Y por supuesto que, por su intermedio, presidente, saludar a las y los invitados que tenemos hoy día, tanto en la Seremía de Salud de la región de los lagos y como también a Directemar de acá, de esta zona. Bueno, la verdad las cosas que escuchando las exposiciones, la verdad es que se las agradezco tanto a la Seremi como al director. ¿Está bien? Perdón.
Yo creo que nos queda muy claro, ¿verdad?, en torno a todas las medidas que se adoptaron en este episodio que aconteció en marzo del año 2016, justamente en la región de los lagos. Y la verdad las cosas es que es una actividad de características muy sensibles. Por lo tanto, tal como se ha expresado acá, no es quizá lejano a que vayamos a tener, digamos, una situación, digamos, similar, o ojalá que no tan similar, pero de cierta potencialidad y cierta preocupación. Y hay que recordar, ¿verdad?, que estos episodios no son muy nuevos tampoco, sobre todo en la región de los lagos. Hay que recordar, ¿verdad?, que la crisis que hubo del virus ISA, por allá por el año 2007, si mi memoria no me engaña, que también fue bastante dramático, ¿verdad?, lo que aconteció, sobre todo con la explotación de los salmones. Y bueno, es lo que estamos comentando ahora y lo que fue objeto de esta sesión, la mortandad de salmones de marzo del año 2016 y que fueron arrojados, ¿verdad?, por decisiones que en su oportunidad hubo que adoptar al seno, ¿verdad?, de lo que es el océano afuera de lo que es la isla de Chiloé. Y también hay que recordar que hubo otro episodio del año 2017 donde un barco también aparentemente colmado de peces también sufrió un hundimiento y también se produjo ahí otro episodio. Y otra cosa que no tiene mucho que ver con esto, pero también en este año, en marzo del 2018, hubo un camión que sufrió un accidente que termina, ¿no es cierto?, con el desprendimiento de pintura y eso se fue, ¿no es cierto?, al lecho de un río y el río siguió, por supuesto, que su cauce. Por lo tanto, considerando, ¿no es cierto?, todas estas situaciones que han acontecido, y especialmente en esta región, yo realmente quiero felicitarlos por los modelos que están adoptando o justamente los protocolos que están adoptando para poder, ojalá, anteponerse ante situaciones complejas que se tengan que vivir, sobre todo en esta zona de la región de los lagos, que es la que hoy día estamos acá, ¿verdad?, analizando en torno a este episodio de marzo del año 2016. Así que creo que en ese sentido, creo que los excesos aquí son bienvenidos. Me refiero a los excesos en cuanto a las prácticas o modelos que se pueden adoptar en torno a anteponerse a situaciones que se pueden transformar en complejas. Así que en ese sentido creo que es bueno que la estructura pública y también, por supuesto, que en relación con la estructura privada y sobre todo quienes hoy día están realizando esta actividad, creo que debe existir, digamos, una mancomunión ahí de confianza para un poco no esconder la información, sino que todo lo contrario, cuando se produzca una situación de riesgo, obviamente que esos riesgos también sean compartidos y sean analizados para tomar las mejores medidas y poder, ¿no es cierto?, bajar los niveles de los episodios que puedan transformarse en complejos como el que estamos hoy día justamente comentando. Así que eso quería comentar, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Bernardo Berger. Voy a ofrecerle la palabra solo para agregarle a lo de Bernardo. Para reiterar una cosa, ya en la región de los lagos están... además de todo... Pero además yo quería comentar de que están las tres grandes organizaciones de la pesca artesanal. Está la CONAPACH, ¿ya? Está la CONAPACH. Además, ¿no es cierto?, están, creo que se llama CONDEP y la de Calbuco, no me acuerdo cómo se llama la Calbuco, ¿ya? Pero son las tres grandes organizaciones de la pesca artesanal. Por lo tanto, el trabajar con ellos, el poder establecer una mesa de trabajo con ellos sobre este tema, yo creo que podría ser algo, ¿no es cierto?, bien interesante. Voy a pedirle entonces a nuestra Seremi que haga los comentarios con relación a lo que los diputados han manifestado y luego, ¿no es cierto?, a la Directemar. Gracias, presidente. Bueno, los comentarios y las respuestas a las consultas las voy a dar en base a las competencias que nosotros como salud tenemos, porque hay ciertos datos que claramente no manejamos, que son, por ejemplo, lo que consultaba la diputada, respecto a cómo se hace el monitoreo o cómo se evalúa o cuáles son, en el fondo, cómo se recaba información para poder hacer un modelo predictivo o una vigilancia. La verdad es que nosotros trabajamos conjuntamente con el IFOP desde el punto de vista del monitoreo de la marea roja.
¿ya? Porque dentro de las competencias que tenemos como salud, tenemos competencias sobre aquellas algas que tienen un efecto nocivo en la salud de la población. Esa es nuestra competencia. Y desde ese punto de vista, IFOP, que es el Instituto Fomento Pesquero, tenemos monitorización permanente de las estaciones de cultivo y de hecho hay una aplicación que la tenemos en el celular y que todos los miembros, que es el famoso IFAN, y uno en el IFAN sabe permanentemente cómo viene, cómo se predice, en qué zona está, es un tipo semáforo que en el fondo va indicando blanco, naranjo, rojo, verde, blanco, verde, naranjo y rojo, cómo más o menos se mueve la presencia de catenela, que es la que para nosotros es relevante y que estamos permanente vigilando. Y desde el punto de vista de floraciones algales nocivas, como formamos parte del comité, nuestros conocimientos son más que todo informativos, pero sé que es ahí Serna Pesca quien está constantemente solicitando a los cultivos la información y notificación de cualquier presencia de células nocivas en los salmones. Y esa es una notificación obligatoria que tienen con Serna Pesca. Al diputado que también nos consultaba sobre si han habido eventos, bueno, para nosotros, volviendo un poco a las competencias de salud, estamos en un evento permanente de marea roja, por lo tanto seguimos con áreas todavía de monitoreo y muestreo cerradas por presencia de catenela. Ha ido en disminución porque la verdad es que el fenómeno que hubo este verano fue un fenómeno enorme que pocas veces visto también a nivel de marea roja, desde el punto de vista que no solo se cerró áreas de todo el seno del Reloncaví y por decirlo en la costa no de pacífica de la isla, sino que entramos al área de oceánica, por lo tanto se llegó hasta la 10ª región, perdón, hasta Valdivia, siempre me olvido, discúlpeme, diputado, 14ª, estoy entre la 15ª y 14ª, siempre me confundo, discúlpeme, hasta la 14ª, por lo tanto, realmente se exigió un nivel de movimiento y coordinación que hasta el día de hoy nos tiene trabajando en conjunto. Y esos eventos, y la verdad es que si nos vamos a un poco a la estadística, en la región, pacientes o personas que hubiésemos nosotros tenido por fallecimiento, ya sea por intoxicación por veneno paralizante o cualquiera de sus símiles a nivel de marea roja, gracias a Dios no tuvimos. Y eso claramente es una estadística de respuesta con respecto al trabajo coordinado que hoy existe asociado a esta floración. Me pongo majadera, pero quiero dejar dar más realce a que ese es nuestro trabajo como salud, el trabajo que tenemos coordinado con respecto a marea roja. Hubo una floración algal, ayúdame Cristina, a nivel de abril, que afectó a los pepinos de mar. Y que hubo una varazón de pepino. Ahí en ese punto de vista nosotros como salud, ¿qué es lo que hacemos? Somos el canal informativo del comité FAN, del punto de vista que dictamos las resoluciones y damos protección e inocuidad desde el punto de vista de ¿qué? De que la población no consuma los productos que están varados, y nosotros somos el canal donde hacemos llegar a la población toda la información y las decisiones de estas floraciones en el caso de que existan varazones o pudiera haber, independiente de que no afecten directamente a la salud de la población, pero sí somos la colaboración para el comité desde el punto de vista de educar e informar a la población que no se vayan a consumir esos productos, y etcétera. Esa es nuestra responsabilidad. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Me esperas un minutito para que le demos la palabra a Directemar y luego tengo a Jorge Brito y a Leonidas? ¿Ya? Gracias, señor presidente. En respecto a algunas consultas, respecto a las concesiones acuícolas, quien evalúa el tema técnico de la densidad, etcétera, y aporta su información para finalmente la organización es Suspesca. Nosotros, digamos, somos la ventanilla al cual se inicia la tramitación, pero finalmente la resolución corresponde a Suspesca, en coordinación con la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, así con las concesiones marítimas. Así que en general, en respecto a eso, nosotros como Directemar, nuestra obligación es fiscalizar que efectivamente esas concesiones, ¿cierto?, se estén ocupando de acuerdo al objeto y en los lugares que corresponden. Es decir, nuestra tarea es fiscalizar las concesiones acuícolas, en sentido, digamos, pero no participamos en la decisión técnica de cómo afecta la densidad, esa parte, digamos, técnica, la de Suspesca. Respecto al monitoreo, yo diría que, la institucionalidad, por ahí la señora diputada habló sobre, a lo mejor, o la institucionalidad.
nuestra experiencia indica que el comité ha sido un instrumento, porque crear toda una institucionalidad pesada, yo creo que las capacidades están en los distintos sectores, la capacidad técnica, etcétera. Yo creo que el comité ha sido y yo creo que es el instrumento apropiado para poder generar las alertas. De hecho, en ese comité se han generado por parte de Senapesca una serie de monitoreos, digamos, que esa información es traspasada al resto de los sectores. Por ejemplo, en el caso nuestro, ese comité, por ejemplo, empezó a hacer las alertas del FAN o de la marea roja, en este caso, comité FAN de la marea roja. ¿En qué a nosotros nos permitió esa información adelantada? Adelantar todo nuestro proceso de fiscalización de ¿cómo se llama?, de todo el periodo, digamos, nosotros llamamos la fiscalización ahí de Semana Santa. La adelantamos, el plan Rebloncaví, ¿cierto? Entonces, esa mesa sectorial permite al sector que le corresponde esa fiscalización entregar esa información para adelantar un plan que estaba previsto siempre en una fecha determinada. Es decir, en concreto este comité está generando las alertas para que en cada sector pueda adelantar o prever un plan que tiene previsto, pero adelantarlo y focalizarlo de acuerdo al escenario que se está dando. Así que yo creo que esa intencionalidad está dando resultados. Eso nos indica que en los 2 últimos periodos de FAN y Marea Roja, los resultados indican de que estos fenómenos tuvo bajo control, digamos, ¿ah? La institucionalidad. Y respecto a la investigación científica o el conocimiento de estos fenómenos, yo creo que la investigación científica es clave. Hay que invertir en eso, digamos. Porque si no, el cambio climático es un fenómeno que nos está pegando en muchos sectores. Yo les puedo, por ejemplo, que no guarda relación con esto, pero, por ejemplo, lo que es cierre de puertos. Resulta que la industria, fondo naviera, y nosotros dependemos del transporte marítimo. El 95% de todo lo que exportamos y importamos viene por los puertos. Resulta que el cambio climático ha generado, por ejemplo, marejadas normales, todos la vivimos, ¿cierto? Algunos la disfrutan, van a por el costero a sacarse fotos, pero más allá de eso es un fenómeno anormal, es un fenómeno que por lo menos en lo que nosotros tenemos registro, es un fenómeno nuevo, ¿cierto? Producto del cambio climático. Entonces, la institucionalidad, ahí cómo avanzamos en la infraestructura que protege eso, ¿cierto? Bueno, entonces el cambio climático está golpeando una serie que yo creo que bien el diputado Toá, el fondo, dan el cabo, es decir, el cambio climático está generando una serie de situaciones que la investigación, investigar este fenómeno, es lo único que nos permite establecer planes contingentes, digamos, que sean efectivos ante la ocurrencia de este tipo de fenómenos que son inesperados. Eso, me parece que es lo que yo quiero decir. Muchas gracias. Podría agregar también a lo que acaba de decir, discúlpeme, pero el cargo sí. Yo soy un poco mala en eso. Sí, Guillermo. Quería complementar que este comité de FAN, que claramente ha dado soluciones desde el punto de vista de la intersectorialidad, es importante dejar claro que también tiene una réplica a nivel central. Es decir, nosotros tenemos todo lo que se está trabajando hoy día a nivel regional también está siendo trabajado a nivel central. Y eso es muy importante desde el punto de vista de que la institucionalidad existe. Ahora, sentimos que el marco que hay que agregarle es el marco legal, es decir, que los dictámenes o las resoluciones que se activen a nivel de este comité deben llegar a la disposición final, en este caso los centros de cultivo o a quien sea, con un peso de fuerza regulatoria mayor. Y quizás ese es el marco. Ese es el marco que deberíamos incorporar, porque ya los referentes nacionales están trabajando bajo este mismo modelo de comité de FAN, pero ahora hay que darle este marco legal, porque nos hemos sentado a trabajar y ver estos temas. Y, por ejemplo, una consulta que uno sale, que puede venir a la mente. ¿Qué pasa si un centro de cultivo quebrara y hay mortalidad? ¿Quién se hace cargo de ese manejo? Dejó la consulta. Eso tiene que ver con este marco regulatorio que creemos que es importante darle de espalda a este comité que hoy día tiene el tema trabajando también a nivel central. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos dejaste una buena pregunta para que nos pongamos a trabajar sobre eso. Antes de darle la palabra a Jorge Brito y a Leonidas, quiero saludar a la gente de la... Terra no se encuentra ahora en ya. Sí. Bueno, pero vamos a saludar entonces a la gente de CONAPACH nomás que está presente, más otros dirigentes de otras organizaciones.
Me habían dicho que Fundación Terran venía hoy día, pero parece que no alcanzó a llegar, pero eran nuestros, iban a empezar. Está también Fundación Terran, perfecto, ya muy bien, los saludamos porque se incorporan también a trabajar con nosotros en estas reuniones. Jorge Brito tiene la palabra. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar y agradecer a los invitados por la exposición. Sin ser yo conocedora a profundidad del tema, mi distrito es sí tenemos preocupaciones. Y esas preocupaciones tienen que ver, por sobre todo, con lo que establece la Ley General de Pesca en torno al principio precautorio y también que lo confirma la sentencia de la Corte Suprema, en la cual dice todos los recurridos adoptarán en el plazo de 2 meses las medidas preventivas, correctivas y de coordinación de los procedimientos por los cuales cada uno debe regirse. Yo entiendo, como bien hizo mención un diputado, que aquí hicimos harto hincapié y es bastante bueno que exista mayor coordinación, mayores medidas correctivas. Pero ¿qué ocurre con las medidas preventivas? Creo que no solamente es por el cambio climático lo que está ocurriendo, sino que también la floración algal. De acuerdo a unos estudios que encontramos de unos profesores, Marcela Ávila, Constanza de Zárate, Alejandro Clement, Pamela Carbonell y Felipe Pérez, profesores universitarios, dicen que hay factores abióticos que permiten y facilitan justamente estas afloraciones. Eso es una publicación en Cielo y particularmente es por la saturación de nutrientes en las columnas de agua dentro de los cultivos de acuicultura. Esto tiene que decir más o menos por la necesidad de un ordenamiento y no por llegar e instalar en cualquier lugar estos mismos cultivos. Pregunto a ustedes, como que son actores dentro de este tema y también son actores dentro de la sentencia de la Corte Suprema, es que quisiera consultar justamente por medidas preventivas. ¿Cuáles son las medidas preventivas que se han trabajado o que se piensan trabajar? En el entendido que, bueno, el plazo, si bien venció, nunca es tarde para ponerse al día. Y quizás no de sus mismas unidades, pero sí de algún otro servicio de parte del gobierno. Eso es. Muchas gracias, presidente. Diputado Brito. Don Leonidas, por favor. Gracias. Saludar a las autoridades de salud y de la Armada que nos acompañan. Yo, más que una consulta, voy a hacer un comentario. A ver, yo tuve la suerte de ser alcalde de Coronel, de la región del Biobío, y se me viene a la memoria con lo que estamos escuchando hoy día, que ocurrió hace algún tiempo ya en el sur de Chile. En nuestra región, costa y bahía descontaminada, muy segura, los empresarios que cultivan salmones estaban interesados en tener áreas de manejo. Y la comunidad, las caletas de pescadores, los pueblos originarios y las autoridades comunales nos pusimos en tarea y nos opusimos. El argumento que daban, que era rentable, que daba puesto de trabajo, que no tenía peligro, puras maravillas. Y afortunadamente, y por eso repito, las cosas pasan por algo, en el sur de Chile ocurrió esta mortandad, esta contaminación, que sin duda fue un gran perjuicio a las caletas de pescadores, nos dieron la razón. Entonces yo espero que se tomen medidas, que las empresas respondan, porque nos damos cuenta, y aquí me van a decir otra vez que yo soy antiempresa. No, yo soy a favor de la empresa porque crea puestos de trabajo, pero nos damos cuenta que las grandes empresas tienen solamente derechos y muy pocos deberes. Lo dijo don Jaime, lo han dicho otros parlamentarios, otros colegas, los costos los pagamos ya, o sea, lo pagamos todos los chilenos, y los empresarios siguen lucrando. Me alegra que haya ocurrido, mire lo que estoy diciendo, que haya ocurrido en el sur de Chile para que nuestras comunidades, nuestra región, se hayan opuesto y no tengamos hoy día crianza de salmones, que en definitiva contaminan las bahías, son un perjuicio para las comunidades y al final del día ganan solamente los grandes empresarios. Gracias, presidente. Muchas gracias, Leonidas. ¿Algún comentario al respecto para nuestros invitados? Vamos a cerrar. Gracias, presidente. Un poco cortito y siempre en base a las competencias que nosotros como salud tenemos desde el punto de vista de la prevención. Hoy día lo que se ha establecido es un modelo de expansión a nivel de la cobertura que nosotros podemos dar en marea roja. Esto quiere decir hacer hincapié y continuidad en las mesas de trabajo
con este caso los representantes y dirigentes de pescadores, recolectores de orilla, etcétera. También aumentar y estar permanentemente entregando posibilidades de muestreo y de monitoreo de las áreas para hacer un manejo y mantener en vigilancia todas aquellas áreas que pudieran estar en cierre asociados a las floraciones algales que son nocivas para la salud, en este caso la catenela, que es marea roja. Y también se ha implementado en Puerto Montt uno de los laboratorios más grandes desde el punto de vista resolutivo y analítico, que nos permite que aquellos muestreos o análisis se puedan hacer rápido, se puedan hacer con respuesta. Se ha implementado también en Quellón. Por lo tanto, se ha hecho toda una estructura para dar respuesta rápida a nivel de estar constantemente vigilando cómo se mueve el fenómeno, en este caso, para nosotros el que impacta la salud directa de la población, que es la marea roja. Eso, gracias. Muchas gracias, Seremi. Señor director. Respecto a la pregunta del diputado respecto al principio precautorio y las medidas preventivas. Bueno, en lo que a nosotros concierne, las medidas preventivas, evidentemente este comité nos ha permitido a nosotros nuestros planes de contingencia que están ya informados, ¿cierto? Y es poder adelantarlos justamente ante la evidencia de que el fenómeno vaya a un grado de riesgo que se vaya a generar. Es decir, efectivamente todas esas medidas, nosotros sus planes de contingencia están generados, están en conocimiento de las empresas acuícolas, de las naves que operan este tipo de productos, etcétera, de qué es lo que tienen que cumplir, cosa que activarlo oportunamente ante la eventualidad, ¿cierto?, con la información que este comité intersectorial nos genera, como expliqué. Ahora, eso de la biótica, eso no puedo hablar porque no soy muy técnico en la materia, de este informe que se manda, no sé si nosotros, no sé si tenemos alguna información, ahí le doy la palabra, no sé, señor presidente, si lo puedo hacer la palabra a la señora Eugenia Valdebenito, que es experta en... Sí, pero que termine. Sí, le puedo hacer la palabra para complementar la respuesta que necesita el diputado. ¿Puedo precisar? Claro, porque una cosa, y yo puedo entender que no son competencias particularmente de su servicio, pero sí están acá, tienen más conocimiento y por eso pregunto. Porque una cosa es alertar y otra cosa es prevenir. Cuando uno tiene un monitoreo y ve que algo está comenzando a ocurrir, alerta. Pero cuando uno previene, cuando disminuye la probabilidad de que un hecho ocurra, y justamente levantar las alertas, que es lo que le hacía mención, es distinto a prevenir. Es por eso, si ustedes conocen de alguna acción, quizás no de su servicio, sino que de otro servicio o algo que esté llevando adelante el gobierno, justamente para poder prevenir, basado en estudios científicos que dicen que hay ciertas situaciones que dan una mayor probabilidad de que estos hechos ocurran. ¿Por qué no te pasas y te sientas allá y te presentas además para el registro nuestro, para que nos digas quién? Bueno, Eugenia Valdebenito, biólogo marino, asesor científico de la Directemar. Mira, las floraciones algales nocivas han sufrido en los últimos años un aumento, y no solamente acá en Chile, a nivel mundial. Y hay unos temas que a veces cuesta entender, digamos, que es que cuando uno habla de el aumento real de temperatura en el mar durante ese verano, ya ese aumento fue sustancialmente potente. Que yo aumente 1 grado de temperatura en el mar no es lo mismo que aumente 1 grado de temperatura en la tierra, por lo cual sus impactos son muy grandes. Y en ese tiempo, digamos, la base de datos nosotros de temperatura superficial del mar, que aproximadamente desde el año 98 hasta el 2016, decía que esas temperaturas llegaron a ser hasta 3 grados más altas en promedio que el promedio histórico. ¿Ya? O sea, era bastante fuerte. Y respecto de las floraciones algales nocivas, es muy difícil poder prever si va a ocurrir o no. Yo puedo tener una tendencia y generar un registro, decir, bueno, de chatonela existen floraciones, digamos, cada cierto tiempo. Puedo esperar que en ciertas fechas puedo tener una floración algal, pero de la magnitud de la cual se han presentado estos últimos son no vistas antes. Y de ese mismo estilo ha ocurrido en el hemisferio norte. O sea, una floración algal desde Valdivia hasta Aysén, hasta aproximadamente, creo que fueron las semillas náuticas, no habían existido jamás. Eso es algo totalmente nuevo. Por lo cual tienes que hacer
desarrollar qué es lo que se ha estado haciendo, qué acciones puedo tener yo para responder este tipo de... Puede hacerlo, señor diputado. Gracias. Muchas gracias por la respuesta. Y justamente en ese entendido, y viendo el estudio científico, usted descartaría entonces que pueda ocurrir que estas columnas de agua que se ubican, que conectan muchas veces cultivos de acuicultura, que también tienen hace poco los PIC de, ¿cómo le llaman?, excesiva disponibilidad de nutrientes, puedan ser estos facilitadores de que estos hechos ocurran. No se puede descartar, pero también hay que considerar que, si tú te fijas, las floraciones algales que hubo eran mar afuera, y eso es totalmente distinto. Por ejemplo, nunca habían habido eventos donde inclusive se afectaron a los moluscos, que fue el caso de los pepinos de Marque, y en el año después de esa floración también pasó con las machas. Siempre el impacto era para el ser humano porque los filtradores concentran las toxinas. Las toxinas, por ejemplo, ya son, disculpa, me avisa si me equivoco, cuando ya hay 80 unidades de saxitoxina, ya letal para el ser humano. En estos eventos hubo 10.000 a más, y fue de afuera. Entonces, claro, lo que tú dices tiene razón cuando yo estoy hablando de un lugar de aguas interiores. Digamos, por lo mismo era lo menos dañino sacarlo que dejarlo adentro, por ejemplo, por la cantidad de materia orgánica. No se puede descartar, pero estas floraciones algales dependen de otras muchas cosas. O sea, cuando yo tengo una floración algal, se le tienen que dar las condiciones precisas de nutrientes, temperatura y muchos químicos para que una especie prevalezca de esa manera. Muchas gracias. Ya vamos a ir ya finalizando. Le voy a dar la palabra para que nos despidamos, pero antes me escribe un dirigente sindical de Quellón, dirigente de la CONAPACH, Marcos Salas, y me dice que nadie ha dicho nada acerca de cómo se es más efectivo para el control de los wellboat, dice, ¿ya?, que transportan la marea roja, ¿ya? ¿Qué estamos haciendo al respecto? Porque estos vienen de la región de Aysén, ¿no es cierto? Traen peces vivos, los trasladan, ¿no es cierto?, con una cierta, los dejan en alguna parte a la entrada, no sé si de Quellón, alguna, y a ellos se les culpa mucho de traer agua contaminada, voy a decirlo de esa manera. ¿Tenemos alguna opinión al respecto, no? Porque para poder contestar esto. Yo voy a contestar de acuerdo a lo que nosotros, de hecho yo con don Marcos he estado en una mesa de trabajo, lo que nosotros nos compete, y eso tiene que ver con, esa es una de las tesis que el dirigente, obviamente que representando a su asociación, nos menciona. Del punto de vista nosotros del control, necesitamos el trabajo mancomunado, en este caso con la Gobernación Marítima, en todo, para controlar el movimiento de las embarcaciones, que es un poco lo que yo les comentaba hace un momento atrás. A nivel de recursos no tenemos capacidad de poder dar cobertura a todo el movimiento de las naves que pudieran venir de la décima. Hoy día, corrígeme si estoy equivocada, no existe evidencia objetiva para poder ni descartarlo ni asegurar lo que dice don Marco. Muchas gracias. Muchas gracias. Como Scarlett, es que empiezan a llegarte mensajes. Entonces me dicen que me reiteran la importancia de esta coordinación con las organizaciones de pescadores, porque dicen que es un poco injusto proteger solo a la industria cuando, si tienes una mesa con mucha información donde están también incluidos los artesanales, ellos podrían igual cosechar antes y no verse afectados tanto. Por eso te reitero eso, porque empiezan a llegar mensajes de lo que hablábamos antes. Don Guillermo, ¿alguna opinión? Bueno, respecto al control de los wellboats, bueno, efectivamente, bueno, esto es el tema de Senapesca que fija algunas regulaciones. Nosotros, ¿qué contribuimos? Cuando nos informa qué tipo de regulaciones hay, qué tipo de naves, ¿cierto?, deben permanecer bajo cierta posición, nosotros efectivamente tenemos el control de ellas, digamos, por nuestros sistemas de vigilancia y podemos contribuir, digamos, al cumplimiento de esa norma, pero es la fiscalización de la norma que establezca Senapesca. Y respecto a reiterar que lo que dijimos de que efectivamente incorporar a través de este comité la información, la mesa de trabajo es un factor relevante que lo recoge. Muy bien, pues
Les voy a dar las gracias ya. Yo creo que ha sido una buena conversación sobre un tema sobre el cual tenemos que trabajar mucho más. Les agradezco mucho la disposición que ustedes tienen ya. Encantado de conocerlo. Nosotros ya nos conocíamos antes. Y bueno, a disposición de ustedes, ¿no es cierto?, en lo que nosotros podamos ayudar o colaborar, ¿ya? Por haberse cumplido entonces el motivo de la citación, se levanta la sesión.